Nosotros en esta serie del 1989 vamos a hacerlo acerca sobre conozcamos a Jesús. Y en el día vamos a hablar sobre el día, pues acerca quién es, conozcamos sobre Jesús. Y la verdad es que, queridos hermanos, nosotros tenemos que saber quién es Jesús. Y por eso, como las personas no saben quién es Jesús, las iglesias caen. Y también las personas que atienden a la iglesia se quejan de la iglesia. Y eso es lo que ocurre, como no conocen a Jesús. Espero que todos juntos nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y en esta serie de Conozcamos a Jesús. Por favor, queridos hermanos, nosotros a conocer esto, la verdad es que esto se convierte en un tesoro en nuestra familia y también, y así podemos entregar esto a nuestros descendientes. Espero que todos nuestros miembros podamos hacer de esta forma. Por eso desde el primer día y desde esta misma hora, espero que todos juntos podamos escuchar bien. En el pasado, en Corea, muchas de las mujeres sabían tejer pues, el algodón. Por eso entonces ellos luego de casarse, las mujeres aprendían cómo hacer eso y luego pues tejían con ese pues algodón y en ese tiempo se tenían y lo cortaban y así eran como hacían pues las diferentes telas y luego pues así formaban y pues creaban y las ropas de los esposos de las diferentes personas. Y entonces la verdad en el pasado las mujeres la verdad eran increíbles porque ellas creaban todo esto. Y pues será que ahora en el día de hoy no muchas personas no conocen ni siquiera coser o pues hacer ropa. Pues en el pasado la verdad muchas de las personas pues pues conocían todas estas cosas y sabían esto, pero ahora en día no. Y sabemos que hoy en día, pues digamos, los coreanos pues crecían de gran manera como antes porque hay mucho más de comer que antes. Pero la verdad es que uno, al saber coser, solamente no es el hecho de saber si es coser pues de un lado a otro, sino que uno tiene que comenzar de coser desde la parte de arriba de la ropa para que así, pues al coser la ropa pueda ser pues así hecha para cada uno. Por eso, nosotros, para conocer a Jesucristo, nosotros tenemos que comenzarlo a conocer desde el principio, de la forma correcta. Por eso nosotros, por favor, desde ese primer día tengamos que escuchar bien para así poder acumular. Yo tengo un amigo que era un director de la música, uno de la música coreana, y yo la verdad, pues como él, la verdad yo no conocía mucho de la música coreana y no me interesaba mucho de esto, pero como él me daba muchos tiquetes para esos diferentes conciertos, entonces fui a esos conciertos y ahora puedo saber pues qué es la diferencia entre la música occidental y la música coreana. Pues porque en el pasado, cuando no conocía mucho de la música, pensaba que era música pues de los adivinos y cosas así. Pero luego de que yo comencé a saber un poco más y a estudiar, pues y escuchar un poco más y estudiar la música, ahora sé qué es la música occidental y la música coreana y sé la diferencia de esto. Por eso yo sin saber, pues comencé a sentir pues ah, alegría y gozo al escuchar esto. Porque queridos hermanos, tenemos que saber esto, la diferencia. Por eso de la misma forma, nosotros tenemos que conocer bien a Jesús, porque así nosotros no nos vamos a alejar de Jesús. Por eso en el día de hoy vamos a comenzar nuestra serie de Conozcamos a Jesús. Espero que todos juntos podamos conocer bien. Vamos a leer Juan 1 desde el versículo 1 hasta el 3. Juan 1 desde el 1 hasta el 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén.
Vamos a decir 2 veces, Dios vive por sí mismo y es eterno. Dios vive por sí mismo y es eterno. Dios vive por sí mismo y es eterno. Así es, Dios vive por sí mismo y es eterno. Él estuvo desde antes de la eternidad y Él es eterno, pero Él vive por sí mismo. Si nosotros vemos en el primer mandamiento, los 10 mandamientos, que dice, no hay otro Dios aparte de mí. Pero cuando hablamos sobre otro Dios, esto no significa que no existe otros dioses o otra autoridad de sus dioses. Nosotros sabemos que hay muchos dioses, pero ¿qué significa esto? Que no hay ninguno de estos dioses que vive por sí mismo aparte de Dios. ¿Por qué? Porque esos dioses son creación de Dios. No hay ningún Dios que vive por sí mismo sin ser creado. Solamente Dios es el único que lo es. Por eso, queridos hermanos, en la fe que ustedes y yo tenemos, estamos creyendo en ese Dios que vive por sí mismo. No estamos creyendo en una creación que fue creada. Aquel que deifica a una creación es la idolatría. Pero entonces todos ellos son personas que están creyendo en una idolatría y entonces reciben la maldición. Pero queridos hermanos, ustedes y yo, lo que nosotros sabemos es que nosotros creemos en el Dios que es por sí mismo, que vive por sí mismo, que es eterno. Pero por eso, como Él es eterno, ahora Él es la verdad. Por eso cuando habla sobre la verdad, ¿qué significa? Es que no tiene principio y no tiene fin, o sea que no tiene ningún doblaje, o sea que Él no cambia. Esa es la verdad. Cuando nosotros decimos de que Jesús es la verdad, ¿qué significa esto? Es que nosotros al creer en Jesús, ahora somos personas que conocemos la verdad. Pero la persona que quiere conocer algo más allá, aparte de Jesús, entonces se está haciendo una contradicción. ¿Por qué? Porque la verdad no evoluciona, la verdad no cambia por toda la tierra, no evoluciona. Por eso, nosotros creemos en el Dios que existe desde antes de la eternidad y que estuvo solo, o sea, vive por sí mismo. Pero entonces, ¿dónde estuvo Jesús en ese entonces? Es que antes de la creación, Jesús estaba dentro de Dios. Como nos dice en Juan 17:6, que dice que antes de la creación yo estuve dentro del Padre y yo, como el Padre tenía la gloria, yo también fui glorificado junto con el Padre. Por eso, Jesucristo es quien estuvo antes de la creación junto con Dios y es Dios que estuvo dentro de Dios. Por eso, Él al estar dentro de Dios se le dice verbo. Pero entonces nosotros nos podemos confundir cuando hablamos sobre el verbo y la palabra de Dios. Muchas de las personas comienzan a confundir el verbo y la palabra de Dios. Por eso, como no, pues entienden acerca de esto, hay muchos problemas que vienen acerca de esto. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y el verbo? Es que la palabra de Dios puede ser expresada como la enseñanza de Dios. La palabra de Dios es lema y el verbo es logos. Sí, por eso, si vemos en el versículo 1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso, cuando hablamos sobre el verbo, es diferente a la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Jesús y Jesús son completamente diferentes. De esta misma forma, Jesús es la persona, pero la palabra que Jesús dice es la enseñanza, esa es la palabra. Por eso, cuando Jesús, quien es el Hijo de Dios, que estuvo con Dios, es el verbo. Pero cuando el verbo es hecho carne y vino en esta tierra, es Jesucristo. Por eso podemos ver que puede ser algo similar. Pero esto es algo verdadero y es algo que nosotros tenemos que aceptar. Por eso, Jesús, quien es el Hijo de Dios,
quien estuvo con Dios, cuando Él estuvo con Dios, era el Verbo. Pero cuando el Verbo se hizo carne y vino en esta tierra, es Jesucristo. Jesucristo estuvo con Dios y al estar dentro de Dios era el Verbo. Pero cuando ese Verbo salió del seno del Padre, de Dios, y Él se hizo el unigénito, en ese momento se convirtió en Jesucristo. Por eso, entonces Él, al estar junto con Dios, ese Verbo era Dios. Por eso, como Él estuvo junto con Dios, y de la misma forma Él se revistió del honor y la honra de Dios. Pero el Verbo, al hacerse carne y al vino entre los hombres, entonces, al venir entre los hombres, nadie en Él pudo ver esa gloria y ese honor de Dios. Cuando Él se revistió en la carne, la verdad nadie vio ninguna gloria y honra en Él. Si nosotros vemos en Isaías 53, 2 hasta el 3, que dice que en Él no hubo nada que apareciente en Él, que no hubo nada que las personas vieron que mejor en Él. O sea, no hubo nada en su apariencia que era bonito. Por eso, entonces este Verbo que se hizo carne y vino en este mundo, y en ese momento al morar con el mundo, en el mundo, la verdad, Él tuvo ese deber de ser carpintero. Y la verdad era pobre y la verdad no había aprendido de nada. Y la verdad no había nada que las personas envidiaban o quisieran venir y seguir en Él. O sea, no había nada en Él cuando vino en carne. Por eso, entonces, que ninguna persona quiso encontrar algo bueno en Él y ni siquiera nadie encontró algo especial en Él. Sin embargo, ¿dónde está nuestra fe, queridos hermanos? Ahí está nuestra fe. Nosotros al verlo a Él, con los ojos de la fe, cuando nosotros lo veíamos con los ojos de la carne, no había nada de apareciente en Él, no había nada en que nosotros envidiáramos o nada en que lo viera. Pero ahora cuando nosotros lo vemos con los ojos de la fe, nosotros ahora podemos ver esa gloria de Dios al estar Él con Dios. Y podemos ver que Él es la gloria, esa gloria del unigénito. Vemos esa gloria del unigénito que está con Él. Y también podemos ver que Él es la verdad y es la vida. Que Él es el Señor de la vida y de la verdad. Esto es lo que nosotros podemos ver. Por eso cuando nosotros vemos con los ojos espirituales, entonces podemos ver la gloria de Dios que está en Él. Podemos ver la verdad que está en Él. Podemos ver la gracia que está en Él. Pero sin embargo, cuando lo vemos con los ojos de la carne, la verdad podemos ver que en su apariencia no es nada aparente. La verdad era un carpintero y era pobre. Y la verdad no había nada que envidiar. Y entonces el mundo ni siquiera lo comenzaron a perseguir. Y la verdad, hasta las personas que en ese tiempo eran religiosos comenzaron a perseguirlo y hasta lo menospreciaron. Y dijeron que era la herejía. Y la verdad, y lo persiguieron y de muchas maneras. Y también hasta trataron de matarlo y hasta incluso lo mataron. Pero entonces si vemos con los ojos de Él espirituales, podemos ver de que Él estuvo desde antes de la eternidad junto con el Padre. Y entonces podemos ver esa gloria, podemos ver ese honor en Él. Pero entonces al venir en esta tierra, Él no pudo recibir ese tipo de gloria. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que el Padre dijo? Dios Padre dijo de Él: aunque tú recibas la persecución y tú recibas las diferentes cosas en ese mundo, yo de todas maneras, yo ya te acepté y tú ya has sido glorificado en mí. Por eso solamente Dios es el único que lo acepta a Él como Dios, como su Hijo, y lo trata a Él como Dios, y dice que ya ha sido glorificado en Él. Pero entonces, queridos hermanos, ¿quiénes son las personas que ven a Jesús como que lo glorifican? ¿Quién es aquel que verdaderamente lo ven a Él como Dios, que estuvo junto con Dios, que verdaderamente lo acepta entre lo más glorioso?
Solamente en Él, solamente quiénes son aquellos que ven en Él esa verdad, quieren ver esa gracia. La verdad, esta persona verdaderamente tiene esa verdad, de verdadera fe. Y la verdad, esta persona es la persona que ha abrido los ojos espirituales y tiene una verdadera fe. En el pasado hay muchas de las personas en Japón que idolatraban al emperador. Pero la verdad, queridos hermanos, es la idolatría. Pero queridos hermanos, nosotros en nuestra fe no es el tratar a Jesús, quien era un hombre, en tratando de idolatrarlo. Esto no es nuestra fe. Queridos hermanos, Jesús es Dios quien estuvo desde antes de la eternidad, pero Él quien recibió la gloria, pero Él se revistió de la carne y vino entre nosotros. Pero la verdad, las personas que no creen en esto son personas que son los incrédulos, que reciben la maldición. Pero queridos hermanos, nuestra fe no es el enaltecer a Jesús, quien es hombre, tratando de hacer lo que es un Dios. Sino, queridos hermanos, es conocer que Jesús es Dios. No es el hecho de que nosotros creéramos a Jesús como si fuera un Dios, sino que Jesús es Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Cuando nosotros hablamos sobre la palabra, que la palabra de Dios y el verbo, no debemos confundir estas dos cosas. La palabra que Jesús enseñó es la enseñanza. Pero entonces, de la misma forma como Jesús y la palabra de Jesús son completamente diferentes, también la palabra de Dios y el verbo son completamente diferentes. La palabra de Dios es lema, pero ese verbo es logos. Por eso, ese verbo estuvo junto con Dios y Él era con Dios y Él era Dios. Pero entonces esa palabra de Dios, la verdad, es esa voluntad de Dios. Por eso cuando hablo sobre la palabra de Jesús, la verdad es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese verbo estuvo con Dios. Queridos hermanos, un día de hoy nosotros tenemos que saber de que Jesús es Dios. No es que nosotros convirtamos a Jesús como Dios, sino que nosotros al conocer a Jesús podemos ver esa gloria que estuvo desde antes de la eternidad cuando estuvo con el Padre. Nosotros podemos ver esa gloria. Y la verdad es que nosotros podemos de la misma forma poder ver esa gloria del unigénito. Y la verdad, en Él también podemos encontrar esa verdad y esa gracia. Por eso, como ese verbo estuvo junto con Dios y entonces ese verbo se hizo carne y el hecho de que nosotros tenemos que creer en Jesús como Jesucristo, entonces tenemos que saber de que Jesús, ese verbo, estuvo desde antes de la eternidad junto con Dios. Así es como se le llama a Jesús, como el verbo. Pero luego, entonces el Creador, al crear todas estas cosas en esta tierra, fueron creadas por Él, como nos dice en el versículo 3 en el día de hoy. Que dice que toda la creación fue creada por Él y todas las cosas fueron creadas por Él y nada de las cosas creadas no fueron creadas sin Él. Por eso también nosotros vemos en Hebreos 1:3 que nos dice que toda la creación fueron creadas a través de ese verbo. O sea, sí, por eso Dios sin el Hijo, la verdad, Él no creó nada sobrepasando al Hijo. Como nos dice en Hebreos 1:3 y también como nos dice en Colosenses 1:16. Por eso, Jesús, al estar junto con el Padre, era el Creador, pero Él al venir y salir del seno del Padre, Él se convierte en Él, Jesucristo, el Salvador en esta tierra. Por eso, el Salvador, al estar junto con quien es Jesús, al estar en el seno del Padre, Él recibió esa gloria al estar dentro del Padre y tuvo la misma gloria. Pero al venir en esta tierra, la verdad, Él fue menospreciado por este mundo. Pero las personas que tienen los ojos espirituales ven esa gloria en Él, ven esa verdad en Él, ven esa gracia que está en Él. Por eso, queridos hermanos, nosotros a creer en Jesús no es el hecho de que nosotros convirtamos a Jesús como Dios, sino que nosotros el hecho de aceptar de que Él es Dios, de que Él al estar dentro del seno del Padre, Él era creador. Esto es lo que nosotros tenemos que creer. Nosotros solamente al conocer esto, la verdad es que nuestra fe estará en lo correcto.
Queridos hermanos, el día de hoy espero que cada uno de ustedes puedan creer de que Él, Jesús, es Dios. Y les veo en nombre de Jesús que así sea. Que ustedes verdaderamente tengan esa certeza en esta fe. Les bendigo en nombre de Jesús a que así sea. Que Él es Dios. Por eso es que nosotros tenemos que depender de Él, de este Dios. Tenemos que creer en este Dios. Y nosotros sabemos de qué tan cercano Él nos ha tomado a nosotros. Él dice que nosotros somos su novio y que Él es el novio. De la misma forma como el novio y la novia tienen que estar juntos. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice? Yo soy el árbol de Él y ustedes son el pámpano. Y si el pámpano se aleja del árbol, la verdad se secará y no podrá hacer nada. Queridos hermanos, esa relación entre Jesús y Dios y nosotros es desde el novio y de la novia, de la misma forma como ese árbol y el pámpano. Es que tenemos que estar dentro de Él. Él es Dios. Espero que cada uno de ustedes tengan esa certeza, crean en eso y tengan esa certeza en ustedes. Que en esta hora de que Jesús es Dios, pero las personas que menosprecian esto, la verdad es que nuestra fe será destruida y la verdad nos convertimos en personas que no tendrán ninguna relación con Dios. Queridos hermanos, en este momento vamos a orar todos juntos de que Jesús es mi Salvador, de que Jesús es mi Salvador, de que Jesús es mi Dios. Por favor, queridos hermanos, cada uno de ustedes confiesen esto con sus bocas, de que Jesús es Dios. Y por eso así, y Él y yo, nosotros no nos podemos separar de que nosotros somos de Él, que nosotros somos el cuerpo de Él, de Dios. Para que así nosotros podamos recibir la bendición. Vamos a confesar todos los momentos y vamos a orar de que Jesús es el Cristo. Vamos a orar todos juntos.